Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio en 5 minutos. Buenas noches a todos los participantes. Los saluda Naomi Calla, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar en la presente sesión webinar. Tengo conectada ahora mismo a la abogada Aida Aguilar, docente titular de nuestro programa de especialización de Derecho en Familia, que es además la docente que se va a encargar de la exposición del día de hoy, que tiene como tema Derecho de Familia y Sucesiones. Asimismo, comentarles que vamos a desarrollar un índice donde vamos a iniciar con el punto número 1, donde tenemos la presentación de la empresa, quién es Ingenium Escuela Profesional, qué capacitaciones brindamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son los beneficios que les ofrecemos y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les comentaré un poco sobre nuestra docente a cargo. Vamos a iniciar con el video institucional. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil.
En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación, con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ahora voy a comentarles un poco acerca de nuestra docente a cargo, que es la abogada Aida Aguilar. Es abogada y magíster con mención de Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tiene una experiencia mayor a 20 años como abogada en temas de legalidad, intereses de la niñez y adolescencia, institución familiar y derechos fundamentales de la ciudadanía en general, y conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia. Laboró en cargos como abogada de los consultorios jurídicos populares de Chorrillos y Ate Vitarte, en el Ministerio de Justicia, consultora legal principal en COFOPRI y encargada de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, Corte Superior de Justicia de Arequipa en el Poder Judicial. Además, es especialista en el marco penal juvenil, matrimonio y derechos humanos. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y diplomados de alta dirección y gerencia por la Universidad del Pacífico y curso superior de justicia juvenil restaurativa en la Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente, nuestra docente a cargo desempeña como fiscal adjunta provincial en el área de familia en el Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Antes de realizar la exposición de la docente Aida Aguilar, vamos a centrarnos en el punto número 3, que es la sesión de preguntas y respuestas, en la que me gustaría animarlos para que saquen el mayor provecho de ella y puedan absolver todas sus dudas y a la vez llevar lo aprendido a la práctica en las empresas o industrias donde ustedes están laborando. Antes de iniciar la exposición, me gustaría también indicarles que deberán dejarnos sus preguntas en la mano derecha, como pueden visualizar en la pantalla. Tienen el icono del chat donde podrán ir formulando las preguntas y podemos interactuar de manera efectiva durante toda la sesión de webinar que se va a rendir el día de hoy. Finalmente, les voy a explicar acerca del punto número 4, que es la entrega de los certificados que ofrecemos por participar en la presente sesión webinar. Como les comenté, se va a realizar la entrega de unos certificados por su participación en esta sesión webinar, el cual les va a llegar a cada uno de sus correos en un plazo de 10 días hábiles. Esperamos contar con su participación para futuros programas y agradecemos por la participación a la abogada Aida Aguilar por el tiempo que nos está brindando. Ahora sí, vamos a proceder con el inicio de la sesión del día de hoy. Saludo con todos y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Naomi, por la presentación. Es para mí un placer vincularme con todos ustedes que están conectados el día de hoy y poder compartir nociones sobre este tema que lo hemos denominado regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Es un tema dentro de la amplia especialidad del derecho de familia y la especialidad del derecho de sucesiones, libro 3 y libro 4 del Código Civil. Ya la señorita Naomi me ha presentado, conocen
Mi perfil: laboro por muchos años en el Ministerio Público como fiscal de familia en la ciudad de Lima. Dentro del ámbito de mis funciones como Ministerio Público, ustedes saben que el Ministerio Público es parte en los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio y separación convencional. Entonces, este es un tema que hemos revisado dentro de la práctica profesional y también dentro de la docencia. Bien, vamos a ir avanzando, pero antes también señalarles que dentro del derecho de familia, un poco contextualizándonos, dentro del derecho de familia tenemos 3 grandes subespecialidades. Por un lado, el ámbito civil, en el que se revisan estos temas de divorcio, nulidad de matrimonio, régimen de visitas, tenencia, este tipo de procesos. De otro lado, el ámbito tutelar, un segundo ámbito de subespecialidad en el derecho de familia. El ámbito tutelar va a tener que ver con, por ejemplo, adopción, desprotección del niño y adolescente, la desprotección familiar que ha sido modificada en el Código de los Niños y Adolescentes, y una tercera subespecialidad que es el ámbito penal del derecho de familia, que tiene que ver con los adolescentes que infringen la ley penal, infracciones a la ley penal. Lo que para los adultos en el derecho penal general es delito, para los adolescentes, vale decir aquellos que son menores de 18 años, se llama infracción a la ley penal. Y la nomenclatura es bastante distinta y es un ámbito que va a conocer los operadores, juzgados de familia y fiscalías de familia o mixtas dependiendo del lugar o de la denominación según la corte en donde nos encontremos y el distrito fiscal en donde nos encontremos. Bien, entonces, este tema de regímenes patrimoniales del matrimonio se ubica en el ámbito civil, en la subespecialidad civil del derecho de familia. Vamos a ir avanzando, por favor. Ahora, comentar también que vamos a ubicarnos dentro del tema constitucional. Ustedes saben que con la Constitución de 1979, van a disculpar, mi perrito está un poco emocionado porque llegó mi hija y es un salchicha que ladra bastante. Por favor, me disculpa. Bien, en la Constitución de 1979, previa a la que hoy rige nuestro país, se protegía la familia creada o formada en el matrimonio. La Constitución de 1993 avanza, ¿sí? El derecho es dinámico y se adapta a los tiempos, y entonces avanzamos hacia una nueva mirada, el respeto en todos los ámbitos de la mujer y de la institución familiar per se, y vamos avanzando hacia la protección de la familia independientemente de su formación, ya sea a través del matrimonio o a través del concubinato o convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día se habla de una familia protegida independientemente de su fundación y que la Constitución de 1993 protege la familia, promueve el matrimonio, promueve, pero no es que solamente protege la familia formada en matrimonio. Se promueve, sí, el matrimonio, porque como iremos revisando a lo largo del curso de especialización, y en la clase de hoy también lo verificarán así, dentro del matrimonio existen ciertas condiciones que van a dar seguridad jurídica a la familia. Más allá de aquellos principios éticos, morales, axiológicos que cada persona manifieste. ¿De acuerdo? Bien, bajo esa premisa, vamos a señalar que el matrimonio supone una comunidad de vida. La unión, y esto es
así es como lo recoge nuestra legislación, la unión de un hombre y una mujer. Y esto también me hace abrir un paréntesis. Ustedes saben que los tiempos van cambiando y también el derecho comparado nos trae nuevas corrientes. No solo el derecho comparado, la realidad misma. Entonces, nuestras normas irán adaptándose también en la medida en que eso sea posible. Sin embargo, ya tenemos también ciertos pronunciamientos jurisprudenciales, tanto internacionales como nacionales, que nos hablan de una puerta que se va abriendo en este tema. Bien, ¿cuál es la finalidad para la cual se unen dos personas? Para emprender un destino común, en la que exista mutuo respeto, consideración, por sobre todo amor, porque es en el amor en que fundan esta unión. Hay tres obligaciones que se generan a partir del matrimonio, que están positivizadas en nuestro Código Civil: la fidelidad, la asistencia mutua y la vida en común, que quiere decir la cohabitación, el vivir bajo un mismo techo, compartiendo el lecho. ¿De acuerdo? Entonces, a esto vamos a llamar cohabitación. Son estas tres obligaciones fundamentales dentro del matrimonio. Fidelidad, cuyo quebrantamiento dará lugar al adulterio, ¿no? Y que se constituye como una causal de separación de cuerpos y también de divorcio. Y, por otro lado, la asistencia mutua, que significa que las dos personas se deben atender de manera mutua, están obligados el uno con el otro a velar por su salud, por su bienestar, contribuir de la misma manera al éxito de esa unión y cumplir este requisito de la cohabitación, que vale decir vivir en un mismo techo. Dentro de este matrimonio, entonces, matrimonio civil, que produce efectos jurídicos, se van a generar dos clases de regímenes patrimoniales, ¿de acuerdo? Dentro del matrimonio. Más adelante vamos a ver también que la unión de hecho, convivencia, concubinato, more uxorio, cualquiera de estas denominaciones nos van a llevar a lo mismo, son sinónimos, que es la unión de dos personas, pero que no se casan, conviven. Una unión de hecho. También va a producir efectos jurídicos, pero tiene ciertas características que cumplir y lo vamos a revisar más adelante y seguramente ustedes también ya harán las preguntas que nos ayuden a aclarar. Pero volviendo al matrimonio, dentro del matrimonio se generan dos regímenes patrimoniales, ¿de acuerdo? Uno es el de la sociedad de gananciales y otro el de separación de patrimonios. Entonces, los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio van a determinar cómo van a contribuir marido y mujer en la atención de las necesidades del hogar, las necesidades de ese grupo familiar, así como la repercusión que el matrimonio va a tener sobre la propiedad y administración de los bienes presentes, futuros de los cónyuges, también las deudas, ojo, en la medida en que esos bienes responderán ante terceros por esas deudas contraídas. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos entonces que el artículo 301 de nuestro Código Civil, que por cierto, para quienes van a llevar el curso, es un instrumento de obligada lectura, ¿sí? De obligada y permanente lectura, y tenerlo siempre en clase para revisar, así como la Constitución. El artículo 301 nos regula el tema del régimen de sociedad de gananciales. Y por otro lado, el artículo 327
regula el otro régimen patrimonial, que es el de separación de patrimonios o separación de bienes. El de sociedad de gananciales suele ser el que por defecto hablando por tecnicismo, es decir, si no se opta expresamente por separar el patrimonio, supletoriamente uno o la pareja se está casando por el régimen de sociedad de gananciales. ¿De acuerdo? Entonces este es el régimen, vamos a decir, general, y el otro es el que eligen los contrayentes. Bien, dentro de la sociedad de gananciales, esta palabra coexistencia es clave, porque van a coexistir los bienes propios de cada cónyuge y los bienes de la sociedad de gananciales, que se llamarán bienes sociales. Entonces, vamos a tener aquí 3 regímenes dentro de la sociedad de gananciales. Por un lado, los bienes propios de uno de los cónyuges, por otro lado, los bienes propios del otro cónyuge y por otro lado, los bienes sociales. ¿Cierto? Cierto. Y solamente tendremos bienes sociales en el caso que ninguno de los contrayentes o cónyuges tengan bienes propios. El artículo 302 nos va a señalar cuáles son esos bienes propios. Antes, vamos a definir qué es un bien social. Bien, un bien social es todo aquel que no esté expresamente considerado como bien propio, dice la propia norma, así lo expresa, y señala como ejemplos los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, ¿sí? Los frutos y productos de los bienes propios son bienes sociales. Las rentas de derechos de autor o de inventor son bienes sociales. Los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio o de uno de los cónyuges, bienes sociales. Bien, vamos a revisar entonces más adelante este artículo, prohibición de contratar entre cónyuges sobre bienes de la sociedad conyugal. Pero es importante ahora establecer cuáles son esos bienes propios que van a coexistir con los bienes sociales en este régimen de la sociedad de gananciales. Y entonces tenemos que, de manera taxativa, el código señala, bienes propios son los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. Se casan y hay regalos, se compran cosas para instalarse en su nuevo hogar, todos esos son bienes sociales. Todos. Los compre el marido, los compre la mujer, sean bienes que sean, como les digo, se obtienen porque les regalaron dentro de la celebración del matrimonio los invitados, en fin. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido aquella. Estamos en bienes propios. Todos aquellos bienes que la persona tenga antes de casarse o haya pactado también que los vaya a tener antes o después de casarse, pero ya hay un pacto de por medio. Los que adquiera durante la vigencia el título gratuito. No obstante ya estén casados, puede que uno de los cónyuges tenga una herencia que es a título gratuito, obtenga un bien, una casa. Bueno, esa casa será bien propio del cónyuge aquí, quien lo ha heredado. Sin embargo, vimos hace un momento en la lámina anterior que los frutos y productos de los bienes propios son bienes sociales. Por lo tanto, adquiere esa casa a título gratuito por herencia uno de los cónyuges, pero lo alquila y entonces esas rentas serán bienes sociales. Los derechos de autor y de inventor también son bienes propios, pero también
de la misma manera, como vimos en la lámina anterior, las rentas que produzcan estos derechos de autor o de inventor también se constituyen como bienes sociales. Los libros, instrumentos útiles que la persona usa para su profesión o trabajo son bienes propios. Un odontólogo tiene sus máquinas que le van a servir para hacer su trabajo. Bueno, estos son unos instrumentos que tendrán calidad de bien propio. Acciones o participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social cuando esas acciones o participaciones sean propias. Como su nombre lo indica, también son bien propio. La renta vitalicia a título gratuito y convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio. Y finalmente, los objetos de uso personal, diplomas, condecoraciones, recuerdos de familia, son bienes propios. Entonces, si la persona se ha casado, pero ya antes ha tenido, por el fruto de su trabajo o por lo que fuera, o le regalaron, tiene su carro, tiene un departamento, bueno, esos son sus bienes propios, son bienes propios. Y señala el punto 1, ¿no? Los que aporta al iniciarse. Entrará al matrimonio teniendo esos bienes que son sus bienes. Sin embargo, la renta que pueda generar el alquiler de esa propiedad o el hecho de que la familia va a disfrutar de ese automóvil, de lo que traiga como bien propio, pero mantendrá la calidad de bien propio y coexistirá esa calidad de bien junto con los bienes sociales que vaya adquiriendo la pareja una vez que se han casado. ¿De acuerdo? Bien. Las cargas de la sociedad conyugal. El artículo 316 del Código Civil de 1984 señala que el sostenimiento de la familia, la educación de los hijos son cargas de la sociedad conyugal. Ciertamente, los padres están obligados a cuidar, alimentar y dar todo lo necesario, proveer todo lo necesario para que los hijos crezcan sanos y se desarrollen en un ambiente en el que se garantice que van a brindar a la sociedad ciudadanos de bien. Por eso es tan importante la familia. Por eso la institución familiar es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, dentro de ello, obviamente, existe todo un tema de costo que le va a significar a los padres criar, cuidar, alimentar, educar a los hijos. Los alimentos es uno de esos conceptos y jurídicamente el concepto alimentos aborda mucho más que el solo concepto de dar aquello que va a satisfacer las necesidades biológicas, del apetito. Es mucho más amplio el concepto de alimentos y es educación, salud, bienestar, recreación, formación para el trabajo, etcétera. Entonces, esto constituye una carga de la sociedad conyugal. El importe también de lo donado o prometido a los hijos comunes también se señala en el artículo 316 que será carga de la sociedad conyugal. Y luego las reparaciones, mejoras de útiles o de recreo hechas en los bienes propios con consentimiento del titular también son cargas de la sociedad conyugal. Y aquí algo muy interesante, que cuando uno de los cónyuges tenga una obligación alimentaria con un hijo que esté fuera del matrimonio, esa pensión alimenticia
a la que está obligado, ya sea el cónyuge o la cónyuge, es una carga de la sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Es decir, va a salir de ese patrimonio común. Es una carga de la sociedad conyugal y así lo establece el 316. Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos los bienes propios como sociales, intereses de deudas no pagadas, son cargas de la sociedad conyugal. ¿Qué produce el fin de la sociedad conyugal? Por un lado, la sociedad conyugal fenece cuando se invalida el matrimonio, cuando existe la separación de cuerpos. Y aquí también hay un tema, ¿no? Ustedes entenderán que hay una diferencia entre separación de cuerpos y divorcio. Divorcio es otra situación fáctica en la que fenece la sociedad conyugal. Y para diferenciar separación de cuerpos y divorcio, el 333 del Código Civil habla de cuáles son las causales de separación de cuerpos. Y más adelante el mismo código nos señala que esas causales para interponer una demanda de separación de cuerpos son las mismas que las causales de divorcio. La diferencia entre separación de cuerpos y divorcio es que cuando uno de los cónyuges interpone una demanda de separación de cuerpos, mediante la sentencia se va a ordenar eso, que se separan esos cónyuges y se les autoriza a romper la obligación de la cohabitación. También fenece la sociedad de gananciales, pero el vínculo matrimonial permanece. Es decir, la separación de cuerpos no rompe el vínculo conyugal, lo que sí hace el divorcio. El divorcio sí disuelve el vínculo matrimonial. Esa es la diferencia. Obviamente, mediante el divorcio también se quiebra la obligación de la cohabitación y todos los deberes del matrimonio, pero la separación de cuerpos mantiene el vínculo. ¿De acuerdo? Y esto está en el Código Civil. Hay una diferencia, de hecho, entre separación de cuerpos y divorcio. Ciertamente vamos avanzando en el tiempo y muchos de nosotros probablemente nos preguntemos, pero ¿qué objeto tiene mantener el vínculo? Hoy en día, sí es verdad, se interponen muchísimos más procesos de divorcio que de separación de cuerpos, pero déjenme decirles que sí vemos que hay casos que efectivamente solo se interpone demanda de separación de cuerpos. Bien, también fenece la sociedad conyugal por declaración de ausencia. ¿De acuerdo? El artículo 49 del Código Civil nos habla de cuándo se declara la ausencia de una persona. Luego, por muerte de uno de los cónyuges. Obviamente, el hecho de que fallezca uno de los cónyuges generará el fenecimiento de la sociedad de gananciales. Y luego, por cambio de régimen patrimonial, porque ciertamente dentro del matrimonio la pareja puede decidir en cualquier momento variar el régimen patrimonial, ya sea de sociedad de gananciales a separación de patrimonios o a la inversa. Si se casaron por un régimen de separación de patrimonios, pueden variar cuando gusten, en cualquier momento, pueden variar de régimen de separación de patrimonios a uno de sociedad de gananciales. Entonces, esa es una de las características dentro del matrimonio, que hay la posibilidad de elegir el régimen patrimonial y luego de variarlo en el momento en que así lo consideren, ¿no? Que ya sea para proteger el patrimonio, dependiendo de la actividad a la que se dedique uno de los miembros de la pareja. Esto sucede, les digo, por ejemplo, cuando
uno de los cónyuges está inmiscuido en la política, lleva una carrera política. Ustedes saben que el político se expone a muchos juicios, sobre todo al terminar su mandato, vamos a decir alcalde, regidores, etcétera. Entonces, es un buen consejo que separen el patrimonio los cónyuges en esa situación. Y situaciones como esa hacen aconsejable que eso suceda. Aquí también, por muerte de los cónyuges, también me gustaría comentarles que cuando los cónyuges están bajo la sociedad de gananciales, se entiende que todo aquello, esa masa hereditaria que se va a generar por la muerte de uno de los cónyuges, será el conjunto de sus bienes propios más lo que le corresponde de la sociedad de gananciales, ¿cierto? Es decir, la mitad, porque dentro de ese total, dentro de ese universo que es la sociedad de gananciales en la que ambos cónyuges mantienen titularidad, entonces si uno fallece es solamente lo que le corresponde, lo que va a ser masa hereditaria. ¿Entienden? Será solo el 50%. De ese 100% que es la sociedad de gananciales que les corresponde a los dos, uno de los dos fallece, entonces la masa hereditaria es solamente el 50% que le corresponde al que falleció, más sus bienes propios, ¿verdad? Muchas veces en el imaginario popular escuchamos que el cónyuge hereda más que los hijos, lo cual es falso. Los hijos heredan en igual parte que el cónyuge, supérstite, ¿no? El que sobrevive, en igualdad. No es que más. Ese 50% más los bienes propios, que es la masa hereditaria del cónyuge que falleció, se dividirá en partes iguales entre los hijos y el cónyuge, que son los herederos forzosos, salvo que haya un testamento que disponga del tercio de libre disposición para otras personas. Bueno, se tendrá que hacer respetando esa voluntad, pero lo que significa la masa hereditaria reservada a la legítima, es decir, para los herederos forzosos, se reparte en partes iguales para el cónyuge y los hijos. ¿De acuerdo? El cónyuge supérstite. Supérstite, el cónyuge que sobrevive. Bien. Y ahora, separación de bienes o separación de patrimonios, que es la otra forma de régimen patrimonial dentro del matrimonio. En este régimen patrimonial, entonces, como su nombre lo indica, cada cónyuge mantiene la propiedad a plenitud de sus bienes, presentes y futuros, ¿de acuerdo? Y le corresponden los frutos y productos de esos bienes. Bien, este es el régimen de separación de patrimonio o separación de bienes. Ahora, ingresando al tema de la convivencia. Dentro de la convivencia también se va a generar efectos jurídicos. Y ya he comentado el por qué. Bajo el ámbito de protección de la Constitución vigente en el Perú, la Constitución de 1993, no solo se protege la familia fundada en matrimonio, se protege la familia, punto. Se promueve el matrimonio, sí, pero aquellas familias que se han conformado en función a una unión de hecho generarán efectos jurídicos, sí y solo sí, ¿cuándo? Cuando se trate de una unión de un hombre y una mujer que conviven, pero que no tienen impedimento matrimonial. ¿De acuerdo? A esta unión de hecho se le llama unión de hecho propia. Las uniones de hecho propias son aquellas que producen efectos jurídicos y protección constitucional. Y ustedes dirán,
Bueno, pero en todo caso, entonces no es tan cierto que se protege la convivencia. No, sí es cierto. Lo que pasa es que, vamos a razonar, si es que uno de los cónyuges tiene impedimento matrimonial, significa que está casado con otra persona. Ese matrimonio que tiene con esa otra persona produce efectos, continúa produciendo efectos jurídicos si es que no se ha interpuesto una demanda de divorcio y si no se tiene una sentencia que declare ese divorcio con una sentencia consentida, ¿verdad? Continúa generando efectos jurídicos. Por lo tanto, no se puede, en nuestro país no está aceptada la bigamia. No está aceptado que una persona tenga dos familias y que en ambas se generen efectos jurídicos, es decir, matrimonios o convivencia. Entonces, de igual manera, la convivencia tendrá que tener una voluntad manifestada similar al del matrimonio. Es decir, que exista fidelidad, ¿sí? Que exista cohabitación, porque es una característica propia de la unión de hecho. Estamos diciendo que conviven, es decir, comparten un mismo lecho, ¿de acuerdo? Porque hay una voluntad de formar una familia con idénticas manifestaciones como se conforma un matrimonio. Entonces, debe haber allí también monogamia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la unión de hecho también es fuente de formación de una familia. Se funda una familia a través de la unión de hecho y es protegida constitucionalmente. Cuando iniciemos el curso, vamos a dar una mirada constitucional a la institución familiar y vamos a revisar cómo es que vamos transitando desde la Constitución de 1933, que es la que antecede a la de 1979, en que se tenía una visión muy distinta a la que tenemos hoy por hoy. Ciertamente, en la Constitución de 1933 era el cónyuge varón el que decidía sobre los bienes del matrimonio, era el que autorizaba a la mujer si debía trabajar o si se debía dedicar al cuidado de los hijos, era el que representaba la sociedad conyugal, era el representante. Entonces, hemos caminado, hemos evolucionado sistemáticamente a través de nuestra mirada constitucional. Teníamos en ese momento el matrimonio religioso que producía efectos jurídicos, ¿no? Entonces, las personas que se casaban en matrimonio religioso automáticamente tenían y producían todos estos derechos que produce hoy en día el matrimonio civil solamente, ¿de acuerdo? El matrimonio religioso es simbólico y va a depender de la religión que profese cada uno de los contrayentes, pero tendrán que ser casados civilmente para hablar de matrimonio en sentido jurídico. Bien, entonces, nuevamente volviendo al tema del régimen patrimonial en la unión de hecho, miren, dentro de la unión de hecho se genera, señala la norma, una comunidad de bienes. Así le denomina la norma, comunidad de bienes similar a la sociedad de gananciales. Y dice, ¿no? Se sujeta a las disposiciones de la sociedad de gananciales en lo que fuere aplicable. Ahora, esta comunidad de bienes es un régimen único y forzoso, porque los convivientes no pueden elegir entre tener separación de patrimonio y comunidad de bienes. No, esta comunidad de bienes es única y forzosa. Una vez que cumplen el requisito del tiempo, que hay un requisito temporal para que la convivencia empiece a generar efectos jurídicos. 2 años de convivencia pública, pacífica y continua.
Bien, luego de cumplir ese periodo, esa convivencia empieza a generar efectos jurídicos, dentro de los cuales también está el tema sucesorio. Dentro de la convivencia se generan derechos sucesorios. Estamos hablando de la unión de hecho propia, ¿sí? Es decir, la que no tiene impedimento matrimonial y que cumple los 2 años de convivencia pública, pacífica y continua, donde además se han dado todas las características que puede tener cualquier familia dentro del matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, comunidad de bienes, régimen patrimonial dentro de la unión de hecho, que se constituye como un régimen único y forzoso. No hay forma de elegir. Tampoco coexiste con bienes propios. Obviamente, si la pareja ya vive esos 2 años de manera continua, ya cumplió ese requisito de los 2 años, todo lo que adquieran será comunidad de bienes. El artículo 326 del Código Civil condiciona un elemento temporal, lo que les decía, 2 años continuos como mínimo de convivencia. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Entonces les plantearé preguntas yo para que ustedes, a manera de ejercicio práctico, vamos resolviendo. Y me gustaría que levanten la mano y podemos ir así conversando de cómo vamos aplicando en la realidad esto que hemos venido revisando sobre los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Entonces, una pareja se casa, tiene el esposo tiene un departamento que lo alquila. Y la pareja se casa bajo el régimen patrimonial de sociedad de gananciales. En medio del matrimonio, el señor es demandado por alimentos, por un hijo habido antes de que se celebre ese matrimonio. La cónyuge no sabía, sin embargo, ya está la demanda. ¿Cómo es que se va a asumir la pensión alimenticia que se genere de esa demanda de alimentos? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Con qué patrimonio? ¿Y bajo qué norma? Teniendo en cuenta qué preceptos. A ver quién levanta la mano. Me gustaría... Si no, yo pregunto, porque acá veo algunos participantes. Y de hecho, todos estaban saludando y los saludo también. Me siento muy contenta de que estén conectándose. A ver, Shirley. Ya que nadie ha levantado la mano. Shirley. ¿Cómo se cumpliría con ese monto de pensión alimenticia mensual al que se le va a obligar a ese cónyuge, a esa persona? ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo se cumpliría? ¿Con qué patrimonio y por qué? Estimada Aida, esperemos que los participantes coloquen los comentarios, porque ya. no pueden ellos realizar no tienen acceso la opción de audio. Ajá, correcto. Ok. No lo sabía. Está bien. Démosles un tiempo para que puedan responder por medio del chat. Ya, genial. Sí, listo. Y por otro lado también les indico que no se olviden de completar lo que es la encuesta de satisfacción después de la exposición dada. ¿Sí? Claro, para los alumnos. Entonces, a ver, yo espero sus preguntas y tomen nota de la pregunta que les estoy haciendo. Segundo caso, entonces. Esta pareja
está casada y de pronto uno de los cónyuges fallece en un accidente. Fallece y se tiene que hacer la liquidación, se fenece, por supuesto, la sociedad de gananciales, están casados por sociedad de gananciales. De acuerdo a lo que hemos señalado, esta pareja tiene 2 hijos. ¿Cómo es que se va a distribuir esta masa hereditaria del cónyuge que ha fallecido? ¿Qué pasa con esa sociedad de gananciales? ¿Cómo es que se distribuye esa masa hereditaria? Haciendo hincapié a que el cónyuge que fallece muere intestado, es decir, no ha dejado testamento y no tiene otros herederos, que solamente los hijos y la cónyuge. Bien, Ángel Adolfo señala que se tiene que realizar una sucesión intestada, correcto, es lo primero que se hace, muy bien. ¿Y cómo se distribuye entonces? Entendiendo que los herederos universales son la cónyuge y 2 hijos. Entonces, ¿cómo se distribuye la masa hereditaria? Entendiendo que son una pareja que se casó bajo el régimen patrimonial de sociedad de gananciales. Este tema, de manera genérica, se suele malentender, ¿no? Se tiene una falsa percepción a nivel general de la sociedad, quienes no están relacionados con el ámbito jurídico, se tiene una falsa percepción de cómo se distribuye la masa hereditaria respecto del cónyuge supérstite, ¿no? Del cónyuge que sobrevive. Claro, Ángel Adolfo señala los trámites de la herencia, sí, pero digamos, ya se hizo todo, pero ¿cómo se hace esa distribución? Acá Shirley señala, los hijos y el padre heredan a la madre en el porcentaje del 50% que le correspondía del bien. Claro, a ver, Shirley, no sé si te has explicado bien. Se entiende que la masa hereditaria es el 50%, ¿verdad?, de esa sociedad conyugal, de esos bienes sociales que se adquirieron durante el matrimonio. Entonces, si uno fallece, se hace la división y solamente queda el 50% del cónyuge que fallece. Y es ese 50% el que se va a dividir entre los herederos universales que se establezcan en la sucesión intestada, y serán la cónyuge supérstite y los hijos en partes iguales, porque en el código, en la parte pertinente de sucesiones, se señala dentro de las reglas sucesorias que cuando el cónyuge concurre con los hijos en la herencia, les corresponde a cada uno partes iguales, al cónyuge partes iguales que a los hijos, no al cónyuge más. Lo que pasa es que se malentiende que si el cónyuge tenía su 50% de ese total de la sociedad de gananciales, el que sobrevive va a seguir manteniendo su 50%, eso no se tiene que dividir ni constituye masa hereditaria. Ese cónyuge mantiene su porcentaje de la sociedad de gananciales porque sigue vivo, no tiene por qué distribuirse, no tiene por qué constituirse como masa hereditaria porque está vivo. Lo que se constituye como masa hereditaria es el porcentaje de la sociedad de gananciales del que falleció, que es un 50% del total de la sociedad de gananciales. ¿De acuerdo? Eso
es necesario que se entienda bien. Por supuesto, se ha hecho la sucesión intestada, se ha hecho todo ese trámite, pero finalmente cómo se va a distribuir esa masa hereditaria será en partes iguales entre cónyuge e hijos. Y que por lo tanto, la cónyuge o el cónyuge que sobrevive va a mantener total dominio y propiedad sobre el 50% de la sociedad conyugal que le corresponde y que siempre le correspondió, porque fue un patrimonio que adquirieron entre los dos, entre la pareja, ¿sí? En el matrimonio. Entonces, eso es importante entenderlo porque muchas veces se confunde. Y en la anterior pregunta sobre la pensión alimenticia, a ver si alguno ha respondido en el chat. Dice Yocabet, dice, se debería primero saber si hay unión de hecho, luego sucesión intestada, ahora el padre y los hijos heredan 50% en partes iguales. El cónyuge y los hijos heredan en partes iguales. Claro, si solo se tiene como masa hereditaria el 50% de la sociedad de gananciales que le correspondía a el cónyuge que fallece. Sí. Y luego sobre el tema, la primera pregunta, dice Ángel, la primera pregunta era si es que uno de los cónyuges es demandado por alimentos y ya tiene una sentencia que le impone la pensión. ¿Cómo se paga esa pensión? ¿De dónde sale? Están casados por sociedad de gananciales. La pregunta es, ¿sale solamente de sus bienes propios? Porque yo planteé de esta manera, el cónyuge tenía un bien propio, ¿cierto? Tenía un departamento que era bien propio y se casó bajo sociedad de gananciales. Muy bien, ese es son los hechos del caso. ¿Cómo paga su pensión alimenticia? Es sentenciado con una pensión alimenticia, vamos a decir, de 1.000 soles. ¿Cómo la paga? ¿O de dónde sale esa pensión? ¿De la sociedad de gananciales? ¿Sale solo de alquilar su departamento? ¿Cómo sale? A ver, les consulta una persona, a ustedes, si son abogados, o les hace esa consulta. A ver, díganme. No sé si acá todos son abogados, eso no lo sé. Pero ciertamente, cuando uno es estudiante de Derecho en las aulas, las primeras consultas siempre son de familia. Seguramente van a coincidir conmigo. Las primeras consultas sobre alimentos, sobre tenencia, son en esta materia. Si saben que eres estudiante de Derecho o que eres abogado, siempre te van a consultar algún familiar por estos temas. A ver, Ángel contesta. Sociedad de gananciales, o sea, lo que viene antes de la unión, no se tocaría. A ver, la pensión alimenticia, tal como lo señala el 316, una pensión alimenticia sentenciada, que es para un hijo que no es dentro del matrimonio, es un hijo de, ya sea de una relación anterior, en fin, es un hijo, y se le interpone a uno de los cónyuges una demanda de alimentos y se le sentencia una pensión, esa carga, esa obligación es una obligación que se paga con fruto de la sociedad de gananciales. ¿De acuerdo? Y eso está establecido de manera expresa en la ley. Se paga con fruto de la sociedad de gananciales. Y ojo, también vamos a recordar, yo les puse esto de que tiene un bien propio, como un poco para que también ustedes se razonen y se den cuenta lo que habíamos señalado sobre los bienes sociales, los frutos y productos de los bienes propios, vale decir, una renta que pueda producir por alquiler el departamento que es bien propio, también es bien social, la renta. Es decir, los frutos y productos de los bienes propios también son bienes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esta casuística
es importante ensayarla porque así vamos aterrizando en situaciones reales los conceptos que se revisan, ya sea del marco teórico o del código mismo. A ver, los frutos de los bienes sociales, para contestar a Shirley, son todas las rentas que se generen de los bienes sociales. Si es que dentro de la casa, vamos a decir, la pareja construye una casa de 3 pisos y decide que el tercer y segundo piso los van a alquilar, las rentas que produzcan esos alquileres son bienes sociales, ¿no? Son bienes sociales. La pareja se casa bajo el régimen de sociedad gananciales, todo lo que adquieran, el producto de sus trabajos, si ambos trabajan, son bienes sociales. Si la señora, la pareja, la mujer solo se dedica a cuidar a los hijos, o de repente también solo el hombre se dedica a cuidar a los hijos y la mujer es quien trabaja, todo lo que generen, ya sea uno seguramente va a aportar más económicamente, pero se constituye como bienes sociales y todo lo que adquieran en una sociedad de gananciales es 50-50. Pertenece en iguales proporciones a la pareja, en iguales proporciones. Y si van a querer sustituir el régimen patrimonial, tendrán que liquidar esa sociedad de gananciales y realizar una escritura pública de separación de patrimonios, ¿sí? Notarialmente, y la inscribirán en el registro personal de los registros públicos para que surta efectos esa separación de patrimonios. ¿De acuerdo? Acá Judith señala o pregunta, en caso del fallecido, es la madre y tiene la pensión por ser profesor, el padre fallecido para hacer el cobro. A ver, en caso del fallecido es la madre y tiene la pensión por ser profesor el padre fallecido para hacer el cobro. En el banco le piden la tutela del menor. En la vía judicial la juez de familia le dice que es improcedente el pedido porque ya tiene la tutela del menor, porque tú eres el padre sobreviviente. ¿Qué documento se debe presentar al banco para cobrar la pensión de alimentos que deja la madre fallecida? Ya, Judith, mira, la verdad te digo que está un poco confusa tu pregunta, pero sí entiendo cuál es la duda. El trámite para poder obtener el cobro en representación de un menor de edad es pedir autorización judicial ante el juez de familia. ¿Y qué se tiene que acreditar ante el juez de familia? Es necesidad y utilidad, ¿no? En el caso, para cobrar la pensión, en realidad, claro, siendo el tutor, me dices, porque ya fallecieron los dos, ¿no? Así es la pregunta, a ver si me gustaría que me aclares aquí. Porque si ya fallecieron los dos, sí es necesario, claro, que exista esa tutela y el órgano rector y encargado de esta materia es el Ministerio de la Mujer a través de la Unidad de Investigación Tutelar. Tendría que tener una resolución administrativa que lo nombra tutor o tutora y, claro, hacer en esa calidad la solicitud ante el juez de familia. Acá, ya, Judith me aclara, me dice, solo la madre falleció. Cualquiera de los dos padres es representante legal de los hijos, mientras son menores de edad. Entonces, para cobrar la pensión, el banco le va a pedir, sí, que tenga la autorización judicial. Y debería ser simplemente que el juez escucha, se constata que existe una pensión, constata que existen los hijos, y prácticamente cuando yo he asistido en audiencia en estos casos, la pensión, la autorización sale en el acto, en la misma audiencia, muchas veces la emite el juez o la juez,
y si no, en pocos días. Es un proceso no contencioso, Judith. No debería ser tan complicado, porque sí es cierto que los bancos piden esa autorización judicial para poder cobrar, independientemente de que sí tenemos ya el tema legal de que cualquiera de los dos padres es representante legal de los hijos. Acá el padre vive, pero no le dan el cobro a él. Eso es, por eso te digo, tiene que solicitarlo ante el juez de familia, pero el juez de familia me dices que le ha dicho que es improcedente porque ya tiene la tutela. A ver, le ha dicho que es improcedente porque tiene la tutela. O sea, porque le ha dicho que es improcedente. Él tendría que apelar. Él tendría que apelar. Si él no está negado dentro de la patria potestad, no está negado en su patria potestad, ¿sí? Él tendría que apelar porque el juez sí le debería dar la autorización. El banco la pide. O sea, no es que a él se le antoje demandar. Yo sé que el banco pide esas autorizaciones. Y en todo caso, en la demanda se debe presentar, bueno, el formato que el banco solicita, ¿no? Muchas veces es lamentablemente así, que el banco obstaculiza, porque también se han dado casos de fraude o de cobros indebidos. Entonces el banco muchas veces se asegura. Y sí he visto este tipo de procedimientos. ¿Qué acción peticionó el padre? ¿Me preguntas? No, yo entiendo que me estás consultando un caso que has conocido. Bueno, en todo caso, la acción se llama autorización judicial. Lo hace mediante una solicitud o una demanda no contenciosa de autorización judicial. ¿De acuerdo, Shirley? A ver, John Lisa. En el caso que la madre falleció y el padre está ausente, ok, tiene declaración de ausencia, entiendo. Quienes tienen al menor son los abuelos, pero por su avanzada edad no pueden hacerse cargo y entregan al niño a unos vecinos. ¿Qué documentos para tener la tenencia del niño se deben presentar? Y asimismo pedir la pensión de alimentos al padre en vista que no quiere hacerse. Bien, la madre falleció, el padre está ausente, ok, entonces entiendo que está ausente no en el sentido que tiene declaración de ausencia, sino ausente en el sentido que no cumple con sus deberes parentales. Y los abuelitos en su avanzada edad los han dado unos vecinos. Allí hay una situación de riesgo de desprotección y debería intervenir el Ministerio Público para solicitar ante la Unidad de Protección, de Protección Integral del Ministerio de la Mujer, la UPE, del MIMP, para que primero se hace un trámite, un proceso administrativo en el que se emite una resolución de riesgo de desprotección. Luego de la investigación, ¿qué se hace? Se busca a algunos parientes, porque los vecinos no necesariamente son los llamados, ¿verdad? Sino por ahí de repente hay parientes más cercanos que están en posibilidad y con buena predisposición a poder cuidarlos. Los tíos normalmente. Entonces, en virtud de ese parentesco, haciendo las indagaciones, la UPE puede darlos en colocación familiar, otorgar o también la tutela, pero no tenencia, porque la tenencia es un atributo de la patria potestad. Por lo tanto, le corresponde a los padres y casuísticamente se ha extendido a los abuelos, pero no a vecinos no se le puede dar tenencia. Se habla técnicamente de tutela, se le podría dar tutela o colocación familiar, como dije, ¿no? Para que puedan velar por su cuidado, atención de estos niños. Y además, también el Ministerio de la Mujer podría
cooperar a través de la asesoría legal gratuita, que también pertenece al Ministerio de Justicia, y bueno, los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, que también operan en protección del niño y el adolescente, pueden interponer la demanda de alimentos al padre, porque está obligado, ¿no? Está obligado por ley. Entonces basta con presentar la partida de nacimiento. Con la partida de nacimiento ya de por sí es 100% seguro que se va a tener una sentencia que establece una pensión alimenticia. El quantum, o sea, el monto de la pensión, sí ya será dependiendo de otros documentos que se puedan presentar, que se acredite cuáles son las condiciones económicas que tiene el padre para poder regular a partir de allí la pensión, el monto de la pensión. O lo que se llamaría el quantum, ¿no? Como un latinazgo que los abogados utilizamos. De nada, John, de nada. Yo encantada de poder absolver y bueno, de hecho, me gusta que se hayan movilizado hacia las preguntas porque eso revela también el interés y el conocimiento de diversas materias en esta especialidad de familia. Y también, por supuesto, se puede advertir que es un amplio bagaje, el derecho de familia, un amplio conjunto de conceptos que se entrelazan conjuntamente con el derecho de sucesiones. Y tenemos que dominar también los temas de parentesco, porque interviene en diversas especialidades el tema de parentesco, ¿no? Los grados de parentesco, todo ello. ¿Alguna pregunta más? Y estoy a disposición de Naomi. A ver. Bueno, también decirles que yo dentro de mis clases, las clases prácticas, las clases que vamos a llevar durante el curso de especialización, uso mucho el Kahoot, que es una forma lúdica de poder de manera rápida hacer preguntas y respuestas y poder afianzar conceptos en los diversos temas que vamos a ir tocando. Entonces, el Kahoot es una herramienta que favorece muchísimo la rapidez mental, el jugar con los conceptos aprendidos, la resolución de problemas, y por eso lo quise poner en la lámina, no porque ahora vayamos a hacer un Kahoot, sino porque es una herramienta que voy a utilizar durante mis conferencias en el desarrollo del curso de especialización. Entonces, quería señalarlo. Bien. Bien, muchas gracias, profesora. Dado que ya no hay más consultas, con esto ya finalizamos en todo caso este webinar. Muchas gracias por su exposición nuevamente. Y bueno, a los alumnos recordarles que por favor completen la encuesta final, o perdón, la encuesta que se les ha enviado por el chat. En caso de que no lo hayan visto, se les está reenviando nuevamente. Listo, complétenlo. Y bueno, se les habilita también el botón para que si desean más información y respecto al curso, puedan solicitarlo a un asesor de ventas. Listo, eso es todo y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la atención a todos y me despido también con un abrazo y que tengan una feliz noche. Hasta luego.